Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Soy María de la O Martínez, directora de innovación de Lefebvre, y para mí es de verdad un honor, un placer estar aquí. Un año después, hace un año José Ángel Sandín y yo, CEO de Lefebvre, también presentamos lo que era la inteligencia artificial generativa. Muchos no sabían de qué estábamos hablando, pero yo creo que han pasado ya muchísimas cosas y realmente hay una realidad. Y hoy venimos a hablar de casos de uso, de soluciones inspiradoras para que todos salgáis de aquí realmente con información de cómo puedo cambiar mi forma de hacer, mi forma de trabajar. Pero antes de que entremos en materia, me gustaría, compartir con vosotros la solidaridad que tenemos con todos los afectados por la DANA. Desde luego echamos de menos a muchos compañeros nuestros, pero también de todos vosotros que no están aquí, no han podido venir por motivos obvios. Desde Lefebvre tenemos una serie de ayudas y si nos gustaría pues que se lo comentarais, porque nos es muy difícil acudir a ellos o alcanzarlos, como podéis imaginar, pero que estamos ahí con todos vosotros y nuestro recuerdo está muy presente en todos los que hoy pues no han podido venir. Había un dato en el que el 93%. Yo creo que esto es una nueva tecnología que nos está cambiando o nos va a cambiar la forma de trabajar, la forma de hablar y de relacionarnos con los clientes y darles valor añadido, pero sobre todo la forma de tomar decisiones. Importantísimo, la inteligencia artificial generativa nos ayuda a tomar decisiones de forma distinta y no nos olvidemos que aquí a todos nos pagan por tomar decisiones. Entonces, cuantas más herramientas tengamos que nos ayuden, pues muchísimo mejor. Bueno, voy a presentar a los protagonistas de hoy, que son los que os van a contar todo esto. Por un lado, tenemos 3 expertos, son unas perspectivas diferentes, por esto la riqueza de esta mesa, pero muy complementarias. Por un lado, José Ángel Sandín, CEO de Lefebvre, ya le he presentado, pues ¿qué os puedo decir de José Ángel? Es pura innovación, innovación con patas, desde luego inspirador lo que más, y ha apostado siempre por la importancia de los contenidos y de la tecnología. Y eso es lo que ha hecho que hace un año estuvimos aquí lanzando la primera solución con inteligencia artificial generativa. Así que gracias, José Ángel. Hoy nos vas a contar más cosas. Por supuesto, buenos días a todos. Estoy encantado de estar aquí para hablar de este tema tan apasionante otra vez, por segundo año consecutivo. Muchas gracias. Diego Loma Osorio, Lerena. Él es abogado del Estado y director del Servicio Jurídico de la Agencia Tributaria. Tiene un background jurídico enorme, pero también un empuje hacia la tecnología y lo digital que es impresionante. ¿Qué os puedo decir, no? De lo digitalizada que está la agencia tributaria y, Diego, yo creo que ahí tenéis un papel que todos los que estamos aquí o todos los que están ahí, desde luego, aprecian y valoran muchísimo. Fue también, has estado en la Comisión Europea y si nos da tiempo, vamos a hablar de ello también, porque todo lo que es regulación europea creo que a todos nos interesa, es lo que tiene que ver con la IA. Bienvenido. María, lo primero, por eso, reiterar el recordatorio a todas las personas que han sufrido en Valencia y decir que, sobre todo para los asesores que tienen su sede por allí o sus despachos, que precisamente se va a habilitar por la Delegación Especial un punto de atención a los profesionales que se encuentren en esa situación, aparte del decreto ley que ha salido esta mañana con medidas fiscales y el que saldrá seguramente la semana que viene. Pero yo creo que hay que remar todos en la misma dirección y apoyar al sector, a los despachos y sobre todo a los contribuyentes. Muchas gracias por la presentación. Ok, pues muchas gracias por informarnos. Y, por último, vamos María Calduch, presidente de ADE Consulting, red de asesorías, más de 30 años, 40 despachos, más de 500 profesionales, 15.000 clientes, siempre apostando por la tecnología y cómo dar mejor servicio a la red y a los clientes. Yo creo que tienes tantísimo que contar de casos de uso y de cómo lo estáis aplicando, que es una maravilla. Gracias, María. Primero que nada, gracias por invitarme. Vamos a ver qué somos capaces de explicar. Nos basaremos en nuestra experiencia, aunque estamos al principio, pero ya hemos dado unos pasos importantes y seguimos en la brecha.
Muy bien. Bueno, pues os decía, quedaros con el 93% de este vídeo que hemos visto, esta encuesta que se ha hecho en España. Esto es spoiler porque lo lanzamos el día 12, pero hemos lanzado una encuesta a nivel europeo con ELTA y aquí ya se dice que el 93% de los profesionales utilizan hoy inteligencia artificial generativa. O sea, no nos podemos quedar atrás, tenemos que estar ahí. Ya vemos que nuestros vecinos lo hacen y además que el 41% además buscan herramientas especializadas en información jurídica, especialmente en lo que es búsqueda y análisis de documento, que bueno, José Ángel y vosotros seguro que nos contáis. Bueno, pues vamos a empezar. Ha pasado un año, podemos decir un año, porque yo creo que hasta el verano pasado la gente estábamos todavía un poco despistados, o bueno, todavía con lo que era la inteligencia artificial generativa. Pasado un año, ¿cómo valoráis el impacto que ha habido en vuestros sectores, en vuestras organizaciones? ¿Qué es lo que habéis visto? Ramón, si quieres. Bueno, en el caso nuestro, estamos al principio, como he dicho antes, estamos valorando cómo está evolucionando el tema de la inteligencia artificial. No queremos equivocarnos en la elección. Estamos dando mucha prioridad a la fiabilidad de los datos. Por esto solo trabajamos con editoriales, por empresas de absoluta fiabilidad por un lado, y por otro lado hemos aprovechado esto también para poner en marcha dentro del grupo unos estándares de calidad. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por la Valladolid, solo utilizamos datos de aquellos despachos propios de nuestra red que han superado el nivel de calidad de aceptación. Sabemos que es muy difícil volver atrás cuando has empezado a trabajar con inteligencia artificial con datos erróneos. El futuro será muy difícil, por lo tanto, vamos despacio, sin parar, y fundamentalmente estamos priorizando no solamente la investigación en base a los datos y las respuestas y lo que es la inteligencia artificial generativa, sino también la automatización de procesos. En esto hemos avanzado muchísimo, reduciendo una barbaridad los tiempos y, por tanto, los costes. Quédate ahí, luego nos cuentas ejemplos, porque todo esto pasa por repensar también, y es importante, es el momento de pararse a repensar y ponerse a ver cómo podemos transformar las cosas como las hacemos. ¿Vosotros? Bueno, yo que también, un poco como pasa al resto de los operadores, pues estamos viendo como la normativa aparece en un momento determinado casi inusitado, después de un proceso de elaboración muy largo, y como pues esa nueva normativa a su vez pues nos plantea un calendario normativo en el corto y medio plazo, pues que también genera cierta incertidumbre, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué límites vamos a tener? Entonces yo creo que la agencia, desde el primer momento que se inició el procedimiento legislativo en el 21, pues se ha puesto las pilas en lo que es estrategia y un poco el diseño de los sistemas, tanto los actuales como los que vengan en el futuro, pues va desde luego a adaptarse a esa evolución normativa. Pero yo creo que también, como en el caso de los asesores y de los despachos, pues lo primero, el primer pilar sería la robustez del dato, ¿no? Se dice que el dato es el petróleo del siglo XXI, es una frase ya muy manida. La robustez del dato y la fiabilidad del dato es una. Luego, el otro pilar es la decisión humana, es decir, cualquier evolución tecnológica, por muy futurista y por muy importante y por muchas capacidades que tenga, en ningún caso va a superar ser humana, al final la que va a ir. Y luego, en último término, pues también la transparencia, ¿no? Todos los procesos de decisión tienen que ser transparentes. Vamos a una decisión de los servos, de tipo de cuestiones. No sé si que te pongas el bipro, a ver si... Como decía, el tercer pilar sería de la transparencia, ¿no? El saber explicar cómo se toman las decisiones, por qué se toman unos datos y no otros, y cuál es el proceso de decisión, pero también es fundamental como garantía de los derechos de los ciudadanos. José Ángel. Bueno, en mi caso, en nuestro caso, vemos un poco los toros desde el otro lado, ¿no? Vosotros sois clientes nuestros. A los 3 meses de que ChatGPT abriera su solución al público, nosotros ya teníamos un prototipo que estábamos testando con clientes. Unos meses más tarde, me parece que fueron 6 meses más tarde, o sea, 9 meses después de que saliera ChatGPT, ya lo lanzábamos al mercado. Y desde entonces lo que hemos visto ha sido mucho esfuerzo de descubrimiento por parte de muchísimos clientes. Y las reacciones han sido muy positivas desde el primer día, de sorpresa. O sea, esa imagen de los clientes viendo por primera vez las capacidades lingüísticas de ChatGPT era
ha sido una experiencia alucinante. Ahora, unos meses más tarde, ha sido como un año de descubrimiento y ahora yo creo que la gente lo está interiorizando mucho más, nuestros clientes, y están decidiéndose, están replanteándose cómo aprovecharla al máximo y cómo invertir en esta tecnología, pero con mucho más conocimiento de causa. O sea, yo creo que se están convirtiendo en pequeños expertos, cada uno en su área. Por supuesto, hay lo que llamamos early adopters, o sea, los que van por delante y inmediatamente quieren ponerse con ello, y otros que van un poquito más despacio, viendo qué hacen los demás. Yo creo que es el momento de que todos se lo planteen, porque las ventajas, las eficiencias son tan evidentes que cualquier despacho debería ya tener un proyecto en el que planteara cómo utilizar el mejor beneficio de la inteligencia artificial generativa en su día a día. Completamente. Yo quería comentar un tema que para los despachos profesionales es importante. Nosotros lo que hemos hecho como red es poner unos especialistas informáticos que tienen dos funciones. Una, coordinar con los informáticos de las aplicaciones que nosotros utilizamos para buscar posibles mejoras y sobre todo para buscar la integración. Y dos, y no menos importante, es filtrar las propuestas que nuestros propios colaboradores, nuestros propios profesionales hacen. Oye, esto no se podría hacer así. Tiene que haber alguien que lo filtre. Y no os podéis imaginar la cantidad de propuestas, sobre todo en automatización de procesos, que salen a la luz y que son aprovechables, ¿no? En este sentido ha sido una experiencia muy provechosa. Desde luego. Perfecto. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Nuestros clientes nos envían emails constantes. Oye, tengo este caso de uso, por favor, ¿nos podéis ayudar? Lo de la integración. Sí. Bien. Y si vamos a cosas concretas, Diego, por ejemplo, ¿qué cosas estáis haciendo con inteligencia artificial que pueden ser de ayuda para todos ellos? Bueno, nosotros, lo que es la agencia, yo estoy concretamente en el servicio jurídico, ¿no? Entonces hay una parte, como si dijéramos, de negocio, lo que son las áreas. Se está utilizando la inteligencia artificial ya en lo que es información y asistencia, lo que son pues tanto los robots de Watson y otro tipo de técnicas o tecnología que ya existía, pero que se ha ido adaptando a la inteligencia artificial para facilitar el cumplimiento voluntario, informar y demás. Y luego pues se está investigando obviamente en otras fórmulas de explotación de la inteligencia artificial, pero que todavía no son de aplicación. En materia de control, ¿no? Pues son procedimientos inspectores, pues también en el futuro obviamente, como hace también el sector privado, pues habrá que explotar también para la investigación patrimonial y otro tipo de actuaciones. Pero lo que es propiamente el despacho, entre comillas, como servicio jurídico, en la agencia pues también utilizamos herramientas de inteligencia artificial, concretamente el Genial del Lefebvre lo tenemos suscrito yo creo que desde que salió. Y a nosotros, desde el punto de vista como administración, que tenemos datos que son personales, datos que están protegidos por la ley y que tenemos también muchas limitaciones de uso comparado con otros operadores, pues nos ofrece lo que es un entorno seguro, en el sentido de que la aplicación de inteligencia artificial aprende o respecto de nuestras preguntas solamente aplica lo que nosotros le preguntamos a las bases de datos de la propia editorial. No aprende con las preguntas que nosotros le hacemos, con lo cual no transparenta o no salgan al público pues nuestras inquietudes jurídicas que podrían dar pistas, entre comillas, a otros operadores, y tampoco, bueno, desde ese punto de vista, pues preserva lo que es lo que no que preserva, que es la confidencialidad de los datos y demás, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay un uso individual. También cada uno de los abogados tiene su entorno de trabajo y puede trabajar con inteligencia artificial, y luego hay un uso, como si dijéramos, corporativo, de espacios más colectivos en que se comparte ese trabajo. Yo creo que las utilidades pues son evidentes, tanto gestión de conocimiento, para que haya homogeneidad de criterios, para que se haya también un trabajo cooperativo, etcétera. Yo creo que todas las habilidades y todas las competencias que se pueden desplegar a partir de esta aplicación pues tienen unas utilidades evidentes, ¿no? Muchas gracias. Efectivamente, también aseguramos con herramientas como Genial, aseguramos que exista esa coherencia en el resultado de la información que le damos a los usuarios, a los clientes. ¿Vosotros, Rasmus Soria? Lo que valoramos mucho de Genial es que no solamente atiende a especialistas jurídicos con terminología jurídica más sofisticada, sino también lenguaje natural. Es decir, para nosotros es muy importante que la pregunta que te hace el cliente en lenguaje natural no jurídico la puedas utilizar en Genial y que a partir de ahí te dé una respuesta, te dé un informe o te dé un resumen sobre la materia.
Y esto viene a colación porque evidentemente que hay otros aplicativos muy extremadamente jurídicos en cuanto a la terminología, pero el hecho de poder combinar las dos a nosotros nos va a permitir la integración de dar respuesta a las preguntas de los clientes, que en más de un 90% son respuestas que se las podrá dar directamente la inteligencia artificial sin intervención del profesional, más que en la supervisión, al menos en una primera etapa, de lo que se está respondiendo. Y esto sí va a ser una reducción de tiempos en los despachos y, por lo tanto, de costes importantísimos. Si os fijáis, los que sois asesores, abogados o asesores fiscales o laborales, más del 90% de las preguntas de los clientes son repetitivas, son las mismas. Con lo cual, con la inteligencia artificial ahí podemos llegar a una rebaja, una reducción importante de los costes y, por lo tanto, obtener tiempos de los profesionales cualificados para otras actividades de mayor valor añadido. Ahí consideramos que esta es una de las ventajas que tiene Genial respecto de otros productos que hay en el mercado. Y José Ángel, sin hablar tanto de Genial, pero en Lefebvre, ¿hay alguna cosa que hemos hecho con inteligencia artificial o algo que sea interesante también para compartir? Por supuesto. A ver, como empresa de inteligencia artificial generativa que llevamos dentro, internamente también lo aplicamos y no en ejemplos que son estrictamente jurídicos. Ahora acabamos de lanzar un podcast. Este podcast lo que hace es utilizar la inteligencia humana primero para redactar contenidos que los redacta nuestro equipo de redacción. Es lo que garantiza y da calidad. Muchos de vosotros conoceréis los mementos que usáis en el día a día. Estos son los redactores de los mementos que redactan la novedad que ha salido en una semana. ¿Cómo usamos la IA generativa en este caso? Le pedimos que haga un resumen de esa novedad, que luego verifican de nuevo los redactores. Esto es un trabajo que llevaría probablemente 4 horas de cada profesional que interviene y se hace en minutos. Entonces es un ahorro de tiempo enorme. Después esa información se le pide que lo lleve a un formato podcast que tiene un lenguaje específico y se le pide también que le dé locución. La locución está generada por inteligencia artificial generativa. Es la voz de uno de nuestros redactores, de hecho, que ha aprendido cómo hace la entonación y entonces es capaz de, en esos 4 minutos, sin ninguna falta de dicción, la verdad es que habla muy bien y deja muy claro todos los puntos. Es una maravilla. O sea, en su conjunto hemos calculado que cada podcast llevaría en torno a 2 días hacerlo y con esto lo tenemos hecho, francamente, en 1 hora está todo el podcast Entonces esto libera un montón de tiempo de nuestra redacción que en este caso empleamos en dar mayor calidad a todos los textos que redactamos día a día. Qué interesante. Y si quieren escuchar los podcasts, ¿dónde lo tengo? Bueno, en Lefebvre/podcast. Vale, pues ahí los tenéis. Pues por seguir contigo, José Ángel, decíamos, bueno, y vosotros habéis estado hablando de Genial. Bueno, pues quizás no por no decirlo de la suite de Genial, pues quizás lo primero, ¿no? Que es el buscador, cómo lo estáis utilizando. Pero ha pasado 1 año. Sí. Y fuimos los primeros en lanzar algo. Yo creo nos tienes que contar también, bueno, pues por qué, cómo llegamos a tener una solución tan rápido al mercado. Y además vienen más cosas. Sí. Y yo creo que hay... Sí, por supuesto. A ver, ¿qué pasó en aquel momento? Bien, Lefebvre tiene un fondo documental hecho, como he dicho, por inteligencia humana, de verdad, extensísimo. Pero es que junto a esa inteligencia humana, junto a estos contenidos, hemos trabajado muchísimo a lo largo de los años la tecnología de búsqueda. Cuando apareció ChatGPT, lo que ocurrió es que teníamos la mejor tecnología de búsqueda unida a los mejores contenidos y por encima le poníamos esta capa de habilidad lingüística, que es lo que nos ha hecho ir muy rápido en el desarrollo de los diferentes productos. En aquel momento lanzamos Genial Búsqueda, planteabas una pregunta y lanzaba la respuesta basada en los mementos. Lo tenemos mucho más perfeccionado ahora, si cabe, porque lo que está ocurriendo es que la calidad, el prompting, el nivel de precisión va mejorando progresivamente. A continuación, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues que hemos aquí sacado varios módulos muy interesantes, por ejemplo, Genial Juris,
Tú planteas un caso, quizás sea bueno, tenemos una demo, ¿no? Podemos ver, sí. Podemos ver. Planteas un caso, no veo exactamente el... Pero bueno, imaginaros el caso es, voy andando por la calle, he metido el pie en una arqueta y me he roto la pierna. Ese es el caso planteado y luego se dice, bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que quiero demandar al ayuntamiento por daños y perjuicios. Lo que hace genial es buscar en 10 millones de sentencias casos similares y a partir de ahí es capaz de hacer un informe en el que el usuario puede ver una estrategia jurídica adaptada para ese caso para conseguir ese objetivo. Entonces, nada, plantea, primero presenta casos similares, analiza los argumentos a favor y en contra que puede utilizar la otra parte y luego pone a disposición del usuario una serie de habilidades para seguir profundizando en el caso. Por ejemplo, fundamentación jurídica, un cuestionario preparatorio para el caso, las alegaciones que se pueden presentar, los elementos de prueba, en fin, una serie de elementos que ayudan al usuario al final a un caso que requeriría probablemente varios días de trabajo, en minutos tenerlo solucionado con una buena estrategia planteada para que el profesional pueda ponerse manos a la obra. La clave de todo esto, como todos sabéis, en GPT, si utilizamos a GPT, es que tiene muchas alucinaciones. Tanto para la búsqueda como para esta solución, utilizamos un entorno cerrado en el que solo se utiliza la información del Lefebvre. Y cada respuesta que damos ahí, lo que permite nuestra solución es que puedes comprobar en qué texto jurídico se sustenta, bien accediendo a los mementos o bien accediendo al texto de la norma. De tal manera que el profesional puede verificar y comprobar que esto es correcto. Entonces, nada, está teniendo... Esto lo lanzamos en el mes de mayo. Ya tenemos miles de clientes, tanto en Genial Búsqueda como en Genial Juris. Hay más. Hay más. Hay más. Yo sí que quería apuntar, porque yo he estado haciendo un montón de reuniones con clientes en las últimas semanas y he hablado con... semanas de trabajo que me hubiera ahorrado. Entonces, bueno, pues es verdad, ayuda muchísimo. El trabajo hay que hacerlo, por supuesto, hay que estudiar y hay que analizar, pero es que te ayuda tanto, te dirige tanto que ayuda a mucho. Y como has dicho tú, no, el tiempo, no sé si lo has dicho así, pero el tiempo es oro y es lo más importante. Hombre, esto que acaba de decir José Ángel me tranquiliza mucho para que no nos pase. Supongo que todos conocéis el caso de aquel abogado de Estados Unidos que presentó una contestación a la demanda citando una serie de sentencias que la inteligencia artificial se había inventado y que no existían y que acabaron retirándole la licencia, ¿no? Bueno, pues en este sentido me tranquiliza que a los datos no era cliente, sean seguros. No hubiera ocurrido. Me imagino, ¿no? Sí. Bueno, pues podemos hablar de más novedades, ¿no? Sí, bueno, esta es la novedad que estamos presentando hoy aquí, primicia mundial, y es Genial Docs. Ahora ya empezamos. De ese documento muy profunda. Por ejemplo, hay una demo también, ¿sí? Subimos un documento. A ver. Lo primero que va a hacer el sistema es identificar qué tipo de documento es, hace un resumen, plantea preguntas que pueden ayudar a investigar más sobre ese documento. Hay documentos jurídicos que tienen decenas de páginas y en minutos te va a dar una idea de qué contenido tiene. Lo segundo que va a hacer va a ser identificar, accionando las diferentes funcionalidades, qué partes del documento logada ya. O puede también identificar contradicciones dentro del documento. Si es un contrato, puede estar diciendo una cosa y a lo mejor otra cosa contraria en otra parte del documento. Se establece un chat entre el documento y el usuario que le ayuda a profundizar mucho más en los elementos y muy rápidamente comprender cómo puede actuar o qué debe hacer con ese documento o cuáles son sus próximos pasos. Entonces, de nuevo, acelera muchísimo la gestión de cualquier asesor que pueda tener con sus casos del día a día. Bien.
Si tenemos creo que- más, porque Claro, todo esto lo podemos ver en el stand, por supuesto, porque bueno, ahí estamos haciendo demostraciones. Si no es posible, pues estamos a tope, pero sí podemos hacer a posteriori. estamos esperando el famoso drafting o la redacción de documentos desde hace mucho tiempo y esto también pues es una novedad. Esta novedad sale ahora también. Con toda la base jurídica que tenemos, el siguiente paso era, bueno, un cliente necesita hacer un contrato, por ejemplo, un contrato de alquiler de una habitación en una vivienda. Bueno, pues con nuestra base de datos de documentos, de contratos y con toda la información que soporta esta información, somos capaces de hacer ese contrato, un contrato jurídicamente cierto, porque cada una de las cláusulas están comprobadas y hay de nuevo la posibilidad de acceder al texto de la norma que sustenta cada una de estas cláusulas. Podemos, por ejemplo, pedirle que nos redacte una cláusula que no tiene en contrato y lo que va a hacer genial va a ser buscar en los mementos qué trozos nos pueden ayudar a redactar esa cláusula. Que se esté dando en ese momento. Entonces, nada, esto es un complemento ideal, ¿no? La cuestión de contratos con esto y de redacción y el trabajo del asesor con esto queda mucho más redondo porque ya abarca los 300. En beneficio del cliente para que rápidamente tenga la mejor solución posible al caso que está tratando. Es esa fusión entre el conocimiento del cliente y el conocimiento del FLB. Muy bien. Pues esto es real, o sea, esto está ya. Esto ya lo tenemos. Entonces vosotros, Diego, Ramón, María, ¿cómo veis el medio y largo plazo? O sea, ¿qué os imagináis que va a pasar con toda esta revolución? A ver, no lo sé. Primero, no lo sé. A mí me pasa un poco como cuando antes yo daba clases de investigación operativa. Cuando la investigación operativa era muy complicado. Ahora, ya con los algoritmos que tenemos, es algo muy simple. Y una vez un alumno me dice, mire, doctor Ramón, con lo que usted ha explicado antes de usted, no entendía nada. Dice, y ahora que les acabo de escuchar a usted, lo entiendo todavía menos, pero a un nivel muy superior. Bueno, pues a mí, con la inteligencia artificial me pasa lo mismo. Es decir, primero, esto no tiene marcha atrás, no solamente en nuestra profesión, los aspectos jurídicos, fiscales, laborales. Segundo punto, detrás y sobre todo al principio, más adelante no soy capaz de ver dónde llegaremos, pero al principio tiene que haber un abogado. O sea, esto puede ahorrar mucho trabajo. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer un redactado, a la hora de presentar un recurso, te lo da hecho, pero hay que revisarlo. Y detrás tiene que haber un abogado, en el caso jurídico, que lo revise, o un fiscalista, o un experto laboralista. Esto es importante que lo tenemos claro, al menos en esta fase. Llegará una fase en la que ya podremos dialogar con la inteligencia artificial, en la que ya estamos llegando, y llegará una otra fase que ahí soy incapaz de verla, donde, como esto va a base de redes neuronales, pasarán cosas que no somos capaces de entender, como no somos capaces de entender el origen del mundo y de la vida, ni lo que viene después de la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no superará, desde el punto de vista neuronal, a las personas en este sentido, ¿no? Yo, de momento, el consejo es que entréis ya en este tema, igual que cuando salió Internet había que entrar en Internet, que entréis ya, que os metáis de cabeza, que procuréis trabajar con aplicativos fiables, como comentábamos antes, y no con aplicativos abiertos donde puede haber todo tipo de bulos y que al final la inteligencia artificial se alimenta de los datos. Si los datos son falsos, sacará conclusiones y trabajos también erróneos, y a partir de ahí que sigáis evolucionando. Y un tema importante, dedicad mucho tiempo a automatizar procesos. Muchos los podéis automatizar directamente. Acordaros de cuando salió la hoja de cálculo.
aprendiendo a utilizarla, muchas cosas las podemos hacer directamente sin necesidad de ingenieros ni de especialistas. Con la inteligencia artificial pasará lo mismo. Hay cosas que podemos hacer directamente y otras que no, que nos vendrán dadas y hay que saber cuáles escoger en un momento determinado, ¿no? No, qué razón, ¿eh? Es verdad, no hay que volverse loco, hay que ver cuáles son los casos de uso y realmente los que tiene sentido poner en práctica. Diego, ¿vosotros? Bueno, yo creo que y aparte la demanda que hay en el mercado de la tecnología, de los profesionales estrictamente tecnológicos, hace que necesariamente los que no somos tecnológicos nos pongamos las pilas y tengamos unas capacidades, unas habilidades que hasta ahora no teníamos. Pero yo creo que esa parte de formación y de autonomía que puede tener el profesional a la hora de aplicar estas herramientas es fundamental. Luego otra pata, yo creo que estas tecnologías, en concreto la que se nos ha presentado, tiene la garantía de que los datos que metamos en nuestras preguntas no van a ningún sitio que no esté controlado. En fin, el compromiso con la protección del dato yo creo que es fundamental y con la confidencialidad de los datos que manejamos todos en nuestros escritos procesales, ¿no? Entonces esa parte también es fundamental. Y luego la explicabilidad a que se refería José Ángel, que cualquier conclusión a la que lleguen todos los aplicativos al final nos remite a herramientas, también está al final, ¿no? Y es un poco el que acaba tomando la decisión. Yo creo que esa parte también es fundamental para cerrar el círculo tecnológico. El tema que acaba de comentar Diego de la formación es fundamental. O sea, y además la formación hay que darla a todo el personal. Porque de ahí surgen ideas, aparte de que de ahí surgen unos estándares que hace que nadie meta la pata en cosas que no debería meterla, pero de aquí también surgen ideas. Por lo tanto, el de nosotros como grupo, en el mes de diciembre, aprovechando también los créditos subvencionados de formación subvencionada, vamos a hacer formación para todo el personal, absolutamente todo. Y este tema, tal como tú has comentado, es absolutamente fundamental. Sí, hay que dar mucha formación, perdón, me cuelo, pero es que para mí también es una obsesión. Hay que perder el miedo, o sea, no puede haber ayudar a poderla utilizar correctamente. Por lo tanto, es indispensable. En Lefebvre apostamos mucho por ello, pero es que es así. Desde luego. Porque vamos ahí un poquillo regular de tiempo, pero José Ángel, Sí. viendo toda pues, la información jurídica, cómo va, porque esto va a ir avanzando, ¿no? ¿Cuáles crees que son las claves para que esto siga evolucionando de cara al futuro? Bueno, a ver, esta tecnología es una herramienta, pero al final detrás de esa herramienta tiene que estar el asesor. La clave aquí es que el asesor tome control de la tecnología y sepa aplicarla de la mejor manera posible para sus casos concretos. Y tiene dos vertientes, yo creo. Una, todas las aplicaciones estándar que se pueden poner a disposición del asesor, como es Genial, por ejemplo, y luego todo aquello que puede hacer el asesor a medida de su caso particular con estas herramientas y con otras más abiertas. Y ahí hay un ejercicio de pensar cuáles son los procesos, cuáles son las operaciones que regularmente trata el asesor, analizarlas y con cierto conocimiento hacer ese prompting que le va a permitir optimizar las herramientas en beneficio de ese proceso que quiere solucionar. En definitiva, abrazar la IA generativa y aplicarla en el despacho para obtener mejor eficiencia, al fin y al cabo. Entonces, esto es un proceso de aprendizaje que lleva cosa que se hace con la IA generativa, pero procesos bien organizados, la ganancia de tiempo es notable. Completamente de acuerdo. Aquí hay mucho despacho, bueno, muchos nos conocen. Informáticos o no sé cómo los has llamado, o sea que ¿cómo nos tenemos que organizar para poner todo esto en marcha? A ver, la primera, yo empezaría por lo que ha dicho Diego. O sea, hacer un curso de cómo utilizar el chat GPT, la inteligencia artificial,
pero es que además pasará. Yo siempre digo que la mayoría de softwares que existen del tema posibilidades de la mayoría de estos programas. Es decir, habría que profundizar más. Con la inteligencia artificial es lo mismo. Con el genial hay que ponerse, a partir de ahí pelearse con él y a partir de ahí ir sacándole provecho cada vez mejor. Por lo tanto, el consejo es empezar ya. Como decía María, el año pasado esto se divulgaba. Este año ya lo estamos utilizando muchísima gente. Y el año que viene el que no lo esté utilizando se estará quedando atrás. Por lo tanto, mi consejo es que empecéis ya. Esto por un lado. Y por otro lado, probad con temas sencillos. Hacer escritos. Hacer escritos en temas sencillos. Yo muchas veces, cuando tengo que prepararme una charla o cuando tengo que hablar con alguien de un tema concreto, lo primero que hago es entrar y me hace un resumen y allí está todo lo que necesito decir. Evidentemente, tienes que leértelo porque hay veces que hay alguna contradicción. Estamos en una fase muy inicial, ¿no? Pero en 3 sería de que empecéis ya con este tema. Diego, antes decíamos, bueno, tú tienes la experiencia en la Comisión Europea también. No sé si nos quieres avanzar algo de cómo tenemos que estar preparados para el nuevo reglamento y todo lo que viene. Yo creo que, además de lo que se ha comentado, ¿no? La necesidad de estar al cabo de la tecnología, la formación y utilizar las herramientas para explotarlas al máximo, incluso para aconsejar o proponer mejoras, yo creo que también la parte de cumplimiento normativo es un reto para todos, ¿no? Porque tenemos un despacho y puede que alguno de los profesionales que trabajan allí utiliza inteligencia artificial a título particular y no está utilizando igual las aplicaciones del propio despacho, ¿no? Entonces, ¿qué responsabilidad podemos tener en el caso de que un profesional, en nombre de y todo el calendario de desarrollo de este reglamento pues nos va un poco a disciplinar, ¿no? En esa materia, ¿no? Ahora ya en febrero van a estar en vigor las prohibiciones del propio reglamento, en agosto sale nueva normativa, se aplica el régimen sancionador y en medio pues la comisión tiene que aplicar los códigos de conducta, se tienen que aprobar un montón de normas que habrá que estar atento para que primero España como Estado pues se adapte su normativa y todo lo que sea necesario, pero también los operadores pues estemos alineados con esa normativa y sigamos unos estándares tanto éticos como normativos que nos permitan pues cumplir con todas las garantías, además de explotar la inteligencia artificial y sacarle todo el partido, obviamente. Hay que prepararse. Pero Lefebvre hace poco se adhirió al Pacto IA. ¿Esto qué es? Bueno, es una iniciativa en la que empresas voluntariamente se adhieren al IA Act y recientemente tuvimos este primer evento en el que nos adherimos las 100 primeras empresas de Europa, incluido Microsoft, Google, nosotros, algún otro, y fundamentalmente es para observar las reglas de gobernanza, identificar riesgos y que las empresas tengan un compromiso de neutralizar esos riesgos que evidentemente tiene la IA generativa. La IA generativa y otras IAs. Pero bueno, el tener ese compromiso ya da también una garantía de calidad hacia abajo, hacia los productos que eventualmente estas empresas pueden hacer. Yo creo que es importante que todas las empresas que tengan implicación en la inteligencia artificial que se adhieran a este pacto, porque así aseguraremos que dejamos fuera los riesgos y que tengamos una gobernanza adecuada de este elemento que puede llegar a ser peligroso si no se gestiona bien. Además nos van a seguir muy de cerca. Yo estoy en el comité del IACT y la verdad nos seguirán muy de cerca. Bueno, nos queda muy poquito. Antes de deciros que tendremos un pica pica en el stand, así que os esperamos a todos. Pero antes, yo creo que sí que me gusta, de esto se habla mucho, pero a ver cuál es vuestra perspectiva. ¿Cómo creéis que va a cambiar el rol del profesional con todo esto? Va a cambiar. O sea, va a cambiar en todos los aspectos. O sea, esto es una nueva etapa, es una nueva ola. O sea, supongo, os veo todos muy jóvenes, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando empecé como profesional que no existían los ordenadores. Y después empezaron a existir unos ordenadores que eran unos cacharros increíbles.
Y me acuerdo perfectísimamente de un compañero del despacho, que era mayor que yo, que hacía las sumas con la maquinita esta, no sé si lo conocéis todos o no, y con el ordenador después comprobaba que la maquinita, o sea, primero lo hacía con el ordenador, veía el total de la suma y lo comprobaba con la maquinita que el ordenador no se había equivocado, ¿no? Yo pienso que estamos ante un cambio no solamente tecnológico, sino también cultural, que va a influir en todas nuestras vidas. Por lo tanto, no soy capaz, por lo decía antes, no soy capaz de imaginarme dónde llegaremos, pero sí soy capaz de ver los próximos 5 o 6 años y ahí, evidentemente, los profesionales dedicaremos nuestro tiempo a otras cosas a las que no estamos dedicando ahora. Es decir, todo este tiempo que utilizamos a la búsqueda de información para preparar un escrito nos vendrá dado y por lo tanto dedicaremos más tiempo a otros temas menos mecánicos y menos repetitivos de mayor valor añadido, ¿no? Poco sí. Y evidentemente esto también afectará a que para un mismo trabajo se necesita menos personal. El que diga lo contrario miente. Por lo tanto, lo que hay que hacer es prepararse muy bien y coger más trabajo si no queremos prescindir de personal del que tenemos. Porque de verdad que ahorra tiempos importantes y por lo tanto ahorra costes importantes. Desde mi mentalidad, desde la perspectiva que veo como nuestro grupo, lo que estamos haciendo es potenciar la marca y prepararnos para coger más trabajo. Y también con un criterio colaborativo. Es decir, este sería otro tema al que la inteligencia artificial también va a ayudar mucho. Integración de plataformas, aportación de ideas, colaboración. Lo decías antes de los clientes que te damos la data para que mejores el genial. Bueno, pues esto es lo que viene a futuro y vamos a avanzar a un ritmo muy rápido. Yo pienso que el ritmo al que va a avanzar la inteligencia artificial va a ser más rápido que el ritmo al que avanzaba Internet, que sí que lo habéis podido conocer todos, ¿no? Estoy de acuerdo. Diego, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo también creo que no hay debate, ¿no?, entre si nos hacemos tecnológicos o no nos hacemos. Yo creo que es evidente que todos los profesionales tienen ese reto por delante de ponerse al día en estas tecnologías. Otro efecto que tiene es la comparación que ha habido siempre entre el despacho especializado y el generalista. Yo creo que este tipo de herramientas, como tienen ese volumen de información, ese volumen de fuentes y luego afinan tanto el resultado, que al final el generalista se puede meter en cosas más o menos especializadas y al final pues se diluye un poco esa diferencia tradicional. Y lo mismo para el pequeño y el gran despacho. Claro, un pequeño despacho que es un solo profesional con algún ayudante, pues al final resulta que tiene herramientas de una potencia bestial para llegar a conclusiones que no van a ser muy distintas seguramente para que llegue una legión de abogados trabajando en un gran despacho. Esto yo creo que para los pequeños y medianos despachos es también un elemento que va a mejorar su competitividad. Pero desde luego se abren nuevas oportunidades de negocio. Competencia, pero no competencia con la IA generativa. La verdad creo que el profesional que utilice la IA generativa va a tener una ventaja. Yo creo que la IA generativa no va a sustituir a los profesionales, no lo va a hacer. Siempre va a ser necesario detrás criterio, dar buen asesoramiento. Se tiene que basar obviamente en herramientas sólidas para hacerlo. Entonces, lo que va a ocurrir es que el profesional que no utilice la IA generativa va a ser sustituido por el que sí la utilice. Eso es lo que creo que va a ocurrir. Hay tiempo, estamos empezando y bueno, la decisión es obviamente de cada uno, pero hay que ir a por ello, yo creo, porque es ahora cuando hay que destacar. Pues, Yo en el tema que habéis comentado ambos dos, bueno, parece que nos hayamos puesto de acuerdo antes, no es verdad, hemos llegado los tres a última hora, ¿no? Pero doy fe. en el tema entonces un poco sería esto. Pero claro, te ha hecho el 90% del trabajo. Entonces detrás estás tú y vienes tú, por lo tanto eres mucho más productivo y puedes dedicar el tiempo a cuestiones de mayor valor añadido, ¿no? Pero la sentencia esta la recomiendo, creo que es la T313, no sé exactamente, pero bueno, es fácil porque si la buscáis utilizando el chat GPT
podéis sentencia del Tribunal Constitucional de Colombia sobre inteligencia artificial y os saldrá enseguida. Pues muchas gracias. Hay tiempo para ir adaptándose, pero aquí ya no tenemos más tiempo, así que nos tenemos que ir. Como os decía, y muchas gracias a todos vosotros por habernos acompañado ese ratito. Gracias a ti. Datos bastante interesantes y bueno, queríamos compartirlos con vosotros, así que bueno, vamos a ello. Entonces, ¿qué vamos a ver? Hay varias partes, ¿vale? Primera parte, bueno, daremos algunos datos de este estudio. Como os decía, es un estudio que han participado más de 3.000 personas por toda Europa, ¿vale? Se han participado empresas de diferentes tamaños, muchas asesorías, por eso también creo que los perfiles de emprendedores perciben al momento de crear una empresa. Después, temática que seguro que todos conocéis, factura electrónica y cómo esto va a afectar el cambio y cómo lo perciben también los empresarios. Y a partir de aquí, pues bueno, veremos un poco hacia dónde creemos que irá toda la parte y todo el sector. Y cuál es el papel o cuál será el papel de las asesorías de vosotros en todo esto. Y finalmente, pues algunas conclusiones que de todo el estudio que hemos hecho, pues bueno, creo que los datos son bastante directos en cuanto a esto y bueno, queríamos compartirlas también con vosotras. Me presento, soy Carles Roca, llevo la parte de asesorías dentro de Holded y bueno, llevo en Holded desde 2017, el momento en que lo conocí. Para quien no lo conozca, Holded es un software de gestión todo en uno para emprendedores, pymes y asesorías. ¿Vale? Tenemos muchísimo foco en la parte de facturación y contabilidad y a partir de aquí, pues bueno, al estar una plataforma en la nube que ambos podáis entrar ahí y obtener toda la información que necesitáis en todo momento. Como os decía, toda la información en un solo lugar, no solo la parte de facturación electrónica y contabilidad, que sí que es verdad que son las dos partes principales, sino que hay muchísimas otras integraciones, por ejemplo, plataformas de e-commerce, parte de gestión de equipo, de recursos humanos, gestión de proyectos, para que bueno, todas las empresas que tengáis como clientes pues también puedan manejar sus proyectos y vosotros también los vuestros. Parte de TPV, si trabajáis con tiendas y demás, pues también puedan participar, y un CRM, una figura un poco más comercial. Para que nos conozcáis un poco más, el programa de asesorías Partners en Holded ahora mismo, bueno, hay más de 420 asesorías que forman parte del programa, que bueno, haciendo un poco de la presentación y tal, pues vimos que hemos prácticamente doblado desde el año pasado, así que la verdad que buenas noticias. Lo mismo con el número de empresas que están trabajando ya de forma colaborativa con sus asesorías, ¿vale? Todas estas 9.000 son empresas que están conectadas a los portales de los partners que tenemos dentro de Holded, así que pues de estas 420 empresas, ahora mismo se están repartiendo aproximadamente unas 9.000 empresas, ¿vale? A nivel de empresas en Holded, pues hay unas 90.000 ahora mismo que trabajen con Holded solo en España. Y como un dato, creo también bastante relevante, miramos datos de octubre, vimos que se habían enviado más de 130.000 facturas en Holded y que todas estas se habían enviado. Así que bueno, también para que os hagáis un poco una idea de los volúmenes que estamos manejando a día de hoy. Entonces, presentación del estudio. Como os decía, es un estudio que ha sido realizado por dos partes. Primera parte, Visma. Visma, si no la conocéis, es una empresa noruega. Es un grupo del cual Holded forma parte. El objetivo de Visma es ofrecer algo que ellos llaman Mission Critical Software, es decir, algo que, o sea, un software de contabilidad, facturación, algo que sea crítico para la estructura de la empresa, ¿no? Sobre todo recursos humanos, finanzas, este tipo de software. Kantar probablemente también la conoceréis, es una empresa global de investigación, mundialmente creo conocida, y así que creo que esta colaboración pues bueno, es bastante interesante y como os decía, hay más de 2.000 entrevistados anónimos por toda Europa de diferentes perfiles y que eso también nos va a permitir hacer comparaciones entre regiones, ¿vale? Ya lo veréis cuando avancemos un poco más, que hay, aparte de dar datos de la región mediterránea, que comprende Francia, Italia y España, también hay comparativas pues, con Europa del Centro, Benelux o Escandinavia, por ejemplo. Y veréis que hay algunas cosas que sí que son un poquito diferentes. Interesante.
Entonces, primera parte, vamos a ver del ecosistema emprendedor en Europa, ¿vale? ¿Quién es el perfil que emprende? ¿Cómo emprende? ¿Por qué? ¿Qué les motiva? ¿Qué está sucediendo por aquí? Entonces, primero, lo que vemos que el perfil del emprendedor en toda Europa, ahora veremos algún dato más, suele tener normalmente 40 años o más, ¿vale? O superior. Y a nivel de género, está bastante equiparado. Sí que es verdad que es un poquito superior en los hombres, 54% frente a 46% en datos de Europa. España, 55-45%. Bueno, veis que súper en la línea. A nivel de edad, el 64% de los emprendedores tiene 40 años o más, ¿vale? Que bueno, sé un poco con lo que os decía al principio. En realidad, a veces piensas en emprendedor alguien joven tal y no necesariamente siempre es así. De hecho, en España sí que aplica, que es un poquito más joven que en otros países de Europa, pero bueno, que no realmente siempre aplica este mismo perfil. Entonces, más cosas. A nivel de, bueno, estos emprendedores pues que generan empresas y estas empresas, pues bueno, cómo funcionan, cuánto tiempo duran, qué sucede con estas, ¿no? La vida media de que al final estas empresas serán los que sean nuestros clientes, en definitiva. La vida media de las empresas suele ser de un poquito menos de 20 años, 19,6, como veis aquí, y prácticamente el 60% de las empresas que existen a día de hoy fueron creadas a partir de 2001, ¿vale? Esto, por un lado, mirando hacia atrás, pues vemos un poco quizás lo que nos podremos encontrar adelante, que es que el 61% de las empresas que existirán, dentro de 10 años, a día de hoy todavía no existe, ¿vale? Entonces, el perfil de estas empresas y los que serán nuestros clientes, pues probablemente también sea un poco diferente, cada vez más digital y con más interés en tener toda la información en tiempo real, de toda la información de su empresa para ellos, ¿no? Estarán más involucrados, ¿no? Vuestros futuros clientes, nuestros futuros clientes. Vemos que el ritmo de la creación de empresas es algo que realmente va bastante en aumento, ¿vale? Que nuestro cliente cada vez tendrá un perfil muchísimo más digital y más bueno, seguro que estando aquí toda la mañana, seguro que lo habréis escuchado 20 veces, Verifacto, Factura Electrónica y todo lo que lo rodea, así que cada vez el cliente tendrá más necesidad de tener este acceso a sistemas digitales que le permitan, bueno, cumplir con la legislación en realidad, y también creemos que querrá más información, más visibilidad y ser cada vez más partícipe de cómo es el estado de cómo está el estado de su negocio, ¿no? O sea, tener la capacidad de en cualquier momento coger, entrar y saber qué está sucediendo en su empresa, en su negocio, ¿vale? Entonces, tercera parte que habíamos visto, motivaciones. Esta es a nivel Europa, después tenemos una a nivel España, cambia un poquito, tampoco mucho, pero bueno, creo que es interesante que lo veamos. Voy a centrar en el top 3, ¿vale? En las top 3, el emprendedor normalmente es un perfil bastante pasional, de hecho es la que gana, es el 19%. Tener autonomía y ser capaces de autogestionarse, de controlar su propia empresa o su propio futuro es la segunda, un 17% de los encuestados han estado respondiendo que es su principal motivación a la hora de emprender. Y la tercera del top 3 sería con un 14%, la independencia, económica que esto les pueda suponer al cabo de un tiempo, ¿no? Entonces, bueno, vemos tantas otras, algunos es por necesidad, que ya cruza un poco con lo de pasión, insatisfacción con el empleo tradicional, bueno, tantas otras, ¿no? En España, más pasión todavía, o sea, 5% más, así que bueno, vemos cómo es el perfil del emprendedor que nos encontramos. Un poquito superior también en la autonomía y bueno, que tener soporte o estar empujados por la familia también sería uno de los motivos principales, uno de los motivos del top 3 en el caso de España en este caso. Entonces, todos estos emprendedores también han sido preguntados en esta encuesta sobre cuáles han sido los principales retos que se han ido encontrando durante todo el tiempo que hayan podido estar, pues bueno, con su reto, con su nueva empresa, ¿no? El top 3 son, primero, el marketing. Destacan que casi un 70%, bueno, aquí había varias opciones, cada uno podía seleccionar varias opciones. Casi un 70% de los seleccionados han seleccionado el marketing como una de las opciones principales. Y la segunda, que aquí, bueno, sí que creo que encaja un poco más, la parte burocrática, la parte más legislativa, supone un gran reto para ellos. Al final, pues quizás no tiene tanto conocimiento como podemos tener nosotros, así que, bueno, también es en nuestra parte de darles este soporte, ¿no? Y después, por último, el tercero de los retos, es el propio miedo que pueda tener el emprendedor a la hora de
de empezar un negocio, ¿no? O sea, a veces hay poca cultura de emprendedor, entonces quizás eso es algo que da bastante respeto. Em, entonces, algo que destaca bastante también es, bueno, aquí hemos hecho una comparativa en el tiempo que se dedica a las tareas administrativas en Europa, ¿vale? Como os decía, bueno, la región mediterránea comprende España, Francia e Italia, ¿vale? Para que, bueno, que al final es la que nos toca, pues que sepáis también en qué grupo está. Somos los que más dedicamos a tareas administrativas en Europa, ¿de acuerdo? Europa Central un 40%, esto es Alemania, Polonia, Austria, Benelux, eso, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y después nórdicos de Escandinavia, ¿de acuerdo? Que sí que son los que menos en este caso. Entonces, y esto al final, bueno, encaja bastante con lo que veíamos ahora de burocracia y legislación, ¿no? De, ostras, pues está en el top 2, de 49% del tiempo es, pero prácticamente la mitad, es perder mucho tiempo en el foco de lo que, o de la pasión que te ha llevado a emprender, ¿no? Posiblemente. Entonces, después, la percepción de los mayores retos, bueno, hay muchos que están aquí relacionados con la parte de marketing, ¿vale? El 34,5% es la parte de darse a conocer, destacar frente a los similares, un 34% también. 32 de los miedos, así que bueno, realmente va bastante en la línea. Otras cosas que nos ha parecido interesante por aquí, hay mucho miedo, bueno, pues 25% de los encuestados han marcado esta como uno de los principales miedos, el miedo a la competencia, obtener financiación, casi también un cuarto de los encuestados, la legislación, de nuevo, o sea, uno de los temas que es, bueno, que es el miedo que tienen los emprendedores, ¿no? Entonces, sabiendo todo esto, y teniendo en cuenta que entra parte de factura electrónica, ¿cómo va a cambiar o cómo creemos que puede evolucionar todo esto, ¿no? No entraré en mucho detalle en esto, la verdad, ley antifraude, crea y crece y todo esto que deriva en la parte de factura electrónica, como ya lo sabéis, todo esto son normativas a nivel europeo que se han generado, pues bueno, para evitar fraude y para ayudar a la empresa también y tener cada vez un poco más de información de una manera un poco más registrada y facilitar las cosas en objetivo final a todos los empresarios y empresas del país, ¿no? Hay varios casos aquí. A la parte de formar parte del grupo Visma nos ha permitido que podamos hablar con algunas personas que sí que han pasado ya por casos similares de digitalización, que ya han entrado en el tema de factura electrónica y tal, como por ejemplo es el caso de Italia. El caso de Italia es en 2019, que empezó a ser obligatorio. Y bueno, esto es Factura in Cloud, es uno de los softwares que trabajan en el país. Después también hemos tenido otros casos, como Rumanía, que han empezado este año, por ejemplo. Pero bueno, vamos a centrar y que tengáis un poco de contexto de qué pasó en Italia hace 5 años, 5 y medio ahora ya, o un poquito más. Pero bueno, fue el primer país de la Unión Europea en hacer obligatorio el uso de la factura electrónica, ¿vale? En 2014 se obligó el uso hacia facturas electrónicas, que es lo que sería, bueno, nosotros tenemos algo similar con esto, pero a partir del 19 fue obligatorio para todas las empresas privadas también, es decir, de empresa a empresa ya tenían que seguir con este sistema, ¿vale? Solo el primer año, ¿vale? Más de 2.000 millones de facturas electrónicas, es muchísimo, ¿vale? Más tarde veremos un poco sobre la aceptación que tuvo esto y cómo valoraban la gente, los empresarios, si les había sido fácil, si no, y cómo había sido adaptarse a todo esto. Pero un dato creo importante también, el gobierno italiano, al evitar, al tener mucho más controlado todas las facturas y un poco en la línea con la ley antifraude también, pues bueno, recaudó un 2,5% más en impuestos que el año anterior, antes de que fuera obligatorio. Detalle creo que curioso. Entonces, a nivel de la aceptación, como os decía, creo que esto es bastante importante, se rechazaron un 3% solo de las facturas enviadas. De las 2.000 millones de facturas electrónicas que se mandaron, que se rechazó un 3%, que me parece un porcentaje súper, súper bajo realmente. ¿Qué indica esto? Pues que, bueno, prácticamente cualquier empresa o cualquier persona que tenga que facturar, si lo necesita, realmente es capaz de adaptarse a cualquiera de estos. También está en el papel nuestro, como software, de poner las cosas fáciles y de vosotros como asesoría, pues bueno, de intentar ayudarles también con toda esta parte de facturación y, bueno, de su día a día más relacionado con este tema, ¿no? 50% de las empresas italianas declararon beneficios en recibir estas facturas electrónicas y 30% en enviarlas, ¿vale? Si realmente a nivel de aceptación, pues bueno, que digan proactivamente que sí, que ok, que esto ha sido
una buena iniciativa y que está bien, pues bueno, creo que son datos bastante significativos. Por lo que hemos visto con los datos del estudio, al estar en la misma región, pues bueno, creo que es un perfil de país con empresas bastante similar a España, así que bueno, creo que podríamos ir por ahí una vez nos toque a nosotros dentro de un poquito, ¿no? A ver cuándo es finalmente, pero bueno, parece que en un par de años lo tendremos por aquí. Entonces, vuestro papel con todo esto, vemos que habrá cambio en el día a día, es decir, hay muchos y lo veremos también un poco más adelante, que dependen incluso de vosotros, pues para sus propias facturas, o sea, para emitir sus propias facturas. No sé si es el caso, seguro que el de más de uno de los que estáis aquí, sí que habéis emitido más de una vez factura para alguno de vuestros clientes. Y lo mismo con los gastos y demás, ¿no? ¿Cuántas veces habéis perseguido para, oye, preséntame esto, envíame esta documentación, todo lo demás? Bueno, creemos que aquí, con todos estos cambios, va a haber bastante cambio también en vuestro papel, ¿no? ¿Cómo estabais hasta ahora? Lo sabréis mejor vosotros que nadie, la verdad, pero bueno, persiguiendo al cliente para obtener información a partir de aquí para poder hacer vuestro trabajo, trabajando muchas veces, pues recogiendo datos de una información que os enviaban, pues documentación, factura, lo que fuera, y traspasándolo en vuestro sistema por otro lado, y después revisando toda la documentación, que todo esto estuviera bien, uno a uno, o sea, procesos realmente bastante manual, bastante poco ágil, ¿no? Y poco automatizado. A partir de todo esto que nos viene y con las herramientas que ya tenemos disponibles a día de hoy, como por ejemplo Holded, pues nos permite conexión en la nube, que vosotros podáis obtener información en tiempo real de lo que está sucediendo en el negocio de vuestros clientes. Oye, si ha habido algún gasto, si hay algo nuevo en el banco, lo que fuera, te doy una notificación y oye, ya puedo trabajar sobre esto para evitar lanzarlo todo a final de periodos y tal, y acabar pues con semanas de cargas de trabajo altísimas a final de periodos. Y tener un sistema lo más estandarizado posible con todos vuestros clientes, ¿no? En el sentido de, pues sí, este me lo manda me comparte los archivos en un Drive, este en un Dropbox y este me manda un paquete cada semana, pues jolín, todo esto al final es mucha locura a la hora de traspasar toda esta información a vuestro sistema. Si está unificado, pues oye, todo el mundo sigue el mismo camino, mucho más fácil de estandarizar, también de cara a vuestros equipos, también mucho más fácil y seguramente mucha más capacidad de absorber más clientes, lo cual, pues bueno, también es destacable. Para favorecer todos estos cambios, bueno, algo que es esencial, que es la tecnología está en la nube, es decir, que no haya un tiempo de espera entre tener una información y la otra, sino, oye, en el momento en que esto sucede, yo tengo capacidad de entrar y de ver y trabajar sobre todos estos datos. Todo esto, cuando entre en vigor, no va a ser un formato definitivo. Creo que vamos a estar un tiempo teniendo que estudiar o teniendo que adaptarnos, tanto nosotros como los clientes, a toda la información y a todos los nuevos procesos que pueda haber. Así que será constantemente una nueva capacitación. Y lo que os comentaba hace un segundo, esto nos permitirá, oye, tener un proceso estándar que nos permita pues escalar si hace falta o ser mucho más capaz de ayudar a los equipos que tengáis a que trabajen con los clientes que están manejando actualmente, ¿no? Así que creemos que esto, pues bueno, desembocará en un cambio de papel de la asesoría, realmente mucho más un modo de asesoramiento que tan traspaso de información o como podía ser hasta ahora, ¿no? Al tener este papel más de asesoramiento realmente quizás empresarial, os convertís en un partner absolutamente estratégico para el crecimiento de los clientes. Es decir, confían en vosotros y en vuestro conocimiento para ayudarles a crecer en su negocio. Ostras, pues quizás es mucho más interesante que con todas estas tecnologías y automatizaciones ser capaces de analizar un cash flow juntos y de poner una serie de objetivos a X meses vista para ver si estamos llegando, cómo estamos llegando y qué estamos haciendo al respecto, que realmente centrarnos en, oye, pues parte de IVAs, parte de IRPFs, lo que fuera, ¿no? Si realmente aportar algo más y que sea un valor añadido y que sea percibido como un valor añadido. Que ahora también miraremos tema de precio al final y cómo se percibe por parte de los clientes. También han sido preguntas que han salido en el estudio y bueno, ahora lo compartiremos. Lo que os decía, no es un asesoramiento fiscal o laboral puramente, sino irá más a una parte de asesoramiento y planificación financiera. Esto va a abrir nuevas oportunidades de mercado, o sea, obviamente cada vez habrá más clientes, como decíamos al principio, que están más interesados en tener todo este acceso y todo este acceso a la información en tiempo real, así que pues
oportunidad de negocio para vosotros también de darles soporte. Salir de este plan de comoditización, ¿no? De, oye, presento impuestos, tal y aquí me quedo, sino que, oye, ir a algo mucho más grande, ¿no? Y a esto ayudar también a los clientes para que se adapten a esta información y a los usos nuevos de la tecnología, que bueno, muchas veces no es tan fácil como parece, pero bueno, es uno de los retos también en este caso para nosotros, ¿no? Entonces, vamos a ver, antes he comentado el tiempo que se dedicaba a la gestión de tareas administrativas en España. Ahora vamos a ver un poquito más de detalle de esto, ¿vale? De cómo se usa la tecnología por parte de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas en España. Esta es la misma de antes, como os decía, bueno, para hacer un poco de refresh, 40% del tiempo en la parte de Europa Central, 38 y 37% en Benelux y en los nórdicos, y 49 los más altos nosotros aquí en la región del Mediterráneo, ¿no? Entonces, ahora aquí vamos a ver cómo se hace o cómo están trabajando ahora mismo las empresas, primero a nivel de facturación, ¿vale? La segunda cosa que veremos es a nivel de la gestión de los gastos, ¿vale? Se parecen, pero igualmente hay bastante diferencia, ¿vale? Ahora os lo veréis, los datos que encontramos. Entonces, 37% trabajan con un software instalado, un software on-premise, algo que tienen en su ordenador, 1 o 2 los que sean en la oficina del cliente, y a partir de ahí realizan la facturación, ¿vale? 22% sí que están trabajando en la nube, ¿vale? Que es lo que consideramos que podría ser de forma colaborativa, con lo cual pues vemos que el 78% restante no trabaja todavía de forma colaborativa. Ligo esto con lo de la oportunidad de negocio. Hay muchísimo porcentaje todavía del mercado que no está trabajando de esta forma. Así que es un momento, creo que bastante positivo para empezar, y más con la legislación, que es que nos empuja a ir hacia algo así. Y me parecen destacables los que un 19% sigan siendo hojas de cálculo, y sobre todo que un 13% sean a mano absoluta, con casi lápiz y papel. Después, bueno, siempre tenemos este 9% que es o esta parte residual que oye, no sabe, no contesta, ¿no? Pero 78% que no trabajen de forma colaborativa me parece, pues, como os decía, gran oportunidad para todos vosotros. Después, como os decía, segunda parte, a nivel de los gastos, ¿vale? Un 80% gestionan los gastos con un sistema al que vosotros a día de hoy no tenéis acceso, ¿vale? Si no es en la nube, no tenéis un acceso directo, sino que dependéis un poco de lo que os vayan mandando, que os hagan llegar, lo cual es altísimo. Es altísimo y también esto de cara a vosotros pues permite que las cosas no sean tan fluidas como podrían ser, ¿no? Oye, ¿cuántas veces le habéis dicho, oye, si me hubieras pasado esto hace 15 días, pues jolín, no estaríamos en esa situación? Pues oye, estamos en la nube. Sí que tenemos esta información al momento en que el cliente lo cuelga y nos lo hace llegar, con lo cual ya podemos empezar a trabajar sobre ello, ¿no? 25 y 20% con hojas de cálculo y lápiz y papel, que un 45% sigan trabajando de esta forma. Bueno, también nos explica un poco cuál es el entorno que nos encontramos y permite entender un poco mejor a veces o refleja un poco la imagen que tenemos de la cartera de los clientes a veces. Pero bueno, igualmente son cifras súper altas. Debería ser, o deberíamos intentar ir cada vez hacia algo mucho menor, ¿no? Y que cada vez tiren más, sobre todo, a hacer subir este 20% de software en la nube, ¿no? Es, como os decía, mucho margen de crecimiento para asesorías que ofrezcáis trabajar de manera colaborativa con los clientes, pasar a tener un papel mucho más destacado y mucho más en el día a día de vuestros clientes, pero no tan a nivel de, oye, pásame esto, pásame lo otro, tal, sino un papel más de asesoramiento puramente en lo que se refiere a la palabra, y ayudar y aconsejar, acompañar a los clientes para que estén al día con la normativa. Muchas veces ellos, pues oye, quizás hacen X producto y es el mejor del mundo, pero a nivel legislativo, a nivel de facturación, de la información de BOEs y demás, pues quizás están menos al día. Entonces forma parte de vosotros pues poderles ayudar a estar al día realmente con todo esto, ¿no? Hay otras preguntas en el estudio que se enfocaban en intentar descifrar cuán dependiente, perdón, es la pyme de vosotros, de las asesorías. Hay un par de datos que son interesantes aquí. 40% no tienen acceso a nada, ningún tipo de la información contable, que creo que esto es algo que con el tiempo va a cambiar bastante, y también con el tipo de perfil que va creando empresas y que tendremos a unos años vista, pues bueno, cambiará bastante. Un 36% no tiene nada de acceso a las nóminas,
Y la última, que es en realidad es la que me parece más destacada, aunque sea el porcentaje más bajo, dependen de vosotros, de su asesoría, para hacer y enviar las facturas a sus clientes, ¿no? Lo que comentaba antes, cuántas veces, no todos seguramente, pero bueno, que es más de uno se habrá encontrado con oye, pues un cliente que me pasa la info para que le haga yo las facturas, ¿no? Esto va a cambiar radicalmente. Pero igualmente un 26%, que es casi, bueno, más de un cuarto, me parecen datos bastante altos. Entonces, vemos que realmente pues sí que hay una parte bastante alta a día de hoy de dependencia por parte de la pyme de las asesorías, ¿no? De vosotros en la gestión del día a día. Hay una parte también del estudio que comentaba sobre la satisfacción y la confianza de los emprendedores, de las pequeñas y medianas empresas con respecto a su relación con las asesorías, ¿vale? Hay cositas, ahí es interesante de ver. Ah, realmente los datos son muy buenos para vosotros en este caso. O sea, realmente un 32 se muestra como muy satisfecho y un 42 bastante satisfecho, así que realmente son notas bastante elevadas, así que buen trabajo. Eso significa que se ofrece un buen servicio y que la gente está contenta. Y ahora un poquito de comparación, bueno, de Europa y España en la percepción de estos precios, también teniendo en cuenta pues los servicios ofrecidos, también teniendo en cuenta el tiempo que saben que se dedican los emprendedores según cada región bueno, en estas tareas tan administrativas y tal, la parte que veíamos al principio. Ah, realmente, hay poco porcentaje que lo considere barato. Bueno, siempre se puede bajar, esto lo sabemos, y siempre por parte del cliente siempre lo va a querer más barato, así que realmente el porcentaje de gente que lo considera barato, pero bueno, realmente no se va, es decir, el que en Europa Central sean los que lo consideran un poquito más caro, con casi un 50%, tampoco es tan elevado, así que realmente los precios, pues bueno, está bastante bien ajustado en toda Europa, por lo que vemos aquí. España cambia un poquito, realmente el 30% lo considera bastante caro, sí que un 49% lo considera razonable. Esto lo veo bastante parecido con los datos que decíamos antes de que un emprendedor, una empresa en la región mediterránea eh, dedica 49% del tiempo a las tareas administrativas, ¿no? Así que bueno, realmente si tienen la experiencia en haber estado en un lado y realizar tanto tiempo, tantas esas tareas, pues bueno, pueden ver razonable de alguna forma que bueno, el precio que se les pueda cobrar por parte de vuestros servicios, ¿no? Muy bien. Y por último, nada, alguna relación entre esta percepción del tiempo o sea, percepción del precio, perdón, y del tiempo que se dedica por parte de las empresas a dedicar las tareas administrativas. Sí, bueno, esto bastante alineado. Los emprendedores, esto no solo en la región del Mediterráneo, sino realmente en toda Europa, pese a que seamos los que más invertimos en estas tareas administrativas, como os decía. Eh, pero en cualquier caso, en cualquiera de las regiones, veíamos que la hoja que poníamos, hoja de cálculo, perdón, y lápiz y papel tiene una importancia demasiado elevada. Es decir, empresas que se gestionen de esta forma difícilmente os podrán traspasar a vosotros la información de buena manera. Y no solo eso, sino que el tiempo que os harán perder a vosotros también en esta información que os han traspasado, que la traspaséis vosotros de nuevo al sistema con el que vosotros trabajéis, que aparte no es solo el tiempo, sino el riesgo de equivocaciones, de errores, de traspaso de un sitio a otro. O sea, al final, contra más vas tocando los datos, pues más opción tienes de equivocarte, de cometer un error, pequeño que sea, pero que al final esto va a tocar pues toda la contabilidad y todos los informes, todos los balances y demás del cliente, ¿no? En este caso. Entonces, en España y las asesorías, ¿qué vemos? Vemos que hay un cambio de rol y servicios claramente, seguro que muchos de vosotros ya lo habéis empezado a percibir.
sí que vemos que había bastante equilibrio entre el valor percibido por parte de los clientes y el precio. Así que bueno, aquí realmente la línea es fina o hay poco margen. Adaptación al nuevo entorno, es decir, habrá toda la parte de Verifactu y demás hará que nos tengamos que adaptar a un entorno totalmente diferente al que tenemos a día de hoy. Así que bueno, esto creo que también no solo es un reto para los empresarios, sino también para todos los que estamos aquí. Nosotros por una parte de poneroslo fácil y vosotros pues bueno, de cambiar también con vuestros procesos. Y esta percepción o este equilibrio es un poco delicado. O sea, realmente hay una elevada competencia en un mercado cambiante. Es decir, cada vez hay más asesorías que van a trabajar de esta forma y el mercado está cambiando. Por tanto, pues bueno, cada vez la parte de la competencia va a ser un poco más destacada también para vosotros. Por nuestra parte, por mi parte, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por estar aquí, acompañarnos esta tarde. Y nada, si queréis alguna cosa más, estamos en el fondo, en el escenario de Holded. Y bueno, si tenéis alguna duda, queréis profundizar algo más, pues os esperamos. Muchas gracias y bueno, que vaya bien la tarde.